una mujer de 40 años, despierta en una realidad abrumadora tras perder la estabilidad que su esposo le brindaba. Para conseguir un trabajo bien remunerado, se ve obligada a fingir que tiene un hijo, sin saber que terminará enamorándose del joven que contrata. La película comienza con Lulu, una hermosa mujer de 40 años, apasionada por los deportes, que se encuentra atrapada en una relación con Raúl, un hombre 20 años mayor que ha perdido el interés en ella. La situación empeora con la llegada de Sandy, una amiga de Raúl, con quien él parece tener más en común, al punto de que Raúl termina siéndole infiel. Cuando Lulu lo confronta por su deshonestidad, él opta por echarla, dejando a Lulu en la calle, ya que al no estar casados, ella no posee nada. Así, se ve obligada a regresar a su apartamento de soltera, sin saber que esta decisión cambiará su vida para siempre. Magdalena, la amiga de Lulu, llega de visita y conoce a Javi, el apuesto y joven vecino de Lulu. Lulu está furiosa porque una recién llegada ha destronado sus 15 años de estabilidad y comodidad en tan solo una semana. Aunque en un momento de debilidad considera rogarle a Raúl, Magdalena la detiene para que no cometa ese error. Esa misma noche, Javi organiza una fiesta, lo que molesta a Lulu, quien lo confronta por la música alta, comportándose como una señora malhumorada. Al día siguiente, algo aturdida, descubre que uno de los canales deportivos más importantes está buscando a una mujer para un puesto ejecutivo. Lulu piensa que si lo consigue, podría recuperar el interés de Raúl. Más tarde, desayuna con Magdalena y su esposo, quien resulta ser un hacker y logra acceder al Departamento de Recursos Humanos de la cadena, dejando un currículum muy alterado para que Lulu sea contratada, ya que literalmente sería su primer trabajo en la vida. Al día siguiente es su entrevista de trabajo, pero para colmo, los vecinos organizan otra fiesta. Después de enfrentarlos de nuevo sin obtener respuesta, decide llamar a la policía. En la entrevista, se entera de que buscan a una mujer con valores familiares e hijos. Aunque no tiene hijos, decide mentir al respecto. Al día siguiente, Javi está recogiendo firmas para que le permitan tener un cachorro en el edificio. Esa noche, él y su amigo vuelven a estar de fiesta, y sin pensarlo 2 veces, Lulu llama a la policía una vez más. Al día siguiente, regresa para su segunda entrevista, donde todos quedan encantados con Lulu. Sin embargo, recibe una llamada diciéndole que debe asistir a un fin de semana con los ejecutivos de la empresa junto a su familia, quienes decidirán si es apta para el puesto. Para el esposo es fácil, ya que dice que es madre soltera porque el padre los abandonó. En cuanto al hijo, ya verán qué hacer. Regresa al apartamento y les dice a los chicos que necesita hacerles una propuesta. Ellos, pensando que se refiere a una proposición de otro tipo, se sorprenden. Resulta que a Lulu se le ocurre la idea de que Javi se haga pasar por su hijo a cambio de ayudarlos a quedarse con el cachorro y permitirles hacer ruido, ya que después de esto, ella podría volver con Raúl. Al día siguiente, Lulu y Javi se dirigen a Valle de Bravo, repasando la historia que contarían si alguien les hiciera preguntas. Al llegar a la hacienda, se reúnen con los ejecutivos y se encuentran con Ana, una mujer muy cualificada que también compite por el puesto. Lulu y Javi discuten, y Chulada, un empleado de la hacienda, comienza a sospechar que algo extraño sucede. Además, Lulu descubre que Javi tiene 23 años. Después de tomar unas copas de más, las cosas no salen como esperaba, demostrando que no sabe mucho sobre su hijo. Al día siguiente, todo se centra en una competencia deportiva en la que Javi y Lulu se destacan con facilidad, demostrando que los deportes son su tema. Más tarde, mientras intentan encontrarle una pareja a Lulu, sus ojos se desvían hacia Javi, admirando su esbelto físico, mientras que el público nota sus arrugas. A diferencia de lo que otros ven,
parece que Javi comienza a notar lo atractiva que es su madre para su edad. Las mujeres sugieren a Tito, un hombre de 60 años, lo que disgusta a Lulú, quien menciona que lo que realmente necesita es un poco de colágeno. Más tarde, Lulú se pone celosa al ver a Javi coquetear con la hija de quien podría ser su jefe. Sintiéndose culpable, se excede con las bebidas y en un momento de olvido, casi revela la verdad a su competidora. Muy pasada de copas, menciona que no es la madre de Javi, lo que Chulada escucha. Afortunadamente él es mudo. Karen, la hija del jefe, le sugiere a Javi pasar el rato con ella, pero él decide quedarse con Lulú, que lo necesita. Javi la ayuda a cambiarse, aprovechando para mirarla un poco, y la acuesta para que descanse. Al día siguiente, Javi se entera de que Lulú está haciendo todo esto para volver con el ex que la engañó. Incómodo, le dice que debería valorarse a sí misma, ya que él ha llegado a ver su valía en tan poco tiempo. Karen le confiesa a Lulú que está interesada en Javi, aunque él parece indiferente, ya que prefiere quedarse hablando con Lulú y conociéndola mejor. Lulú le pregunta a Javi sobre sus novias, pero él responde que no tiene ninguna, ya que quiere estar genuinamente enamorado. Después de varias conversaciones, Lulú descubre que Javi es un romántico incurable. Cuando el fin de semana concluye, todos regresan a sus rutinas. Antes de irse, Chulada les asegura que guardará el secreto. Pasan los días, y Lulú recibe la noticia de que será la nueva directora de CDM Studio, invitándola a una cena de celebración, a la que Javi decide acompañarla. Magdalena se entera de que su amiga ha conseguido el puesto y también se siente interesada por Javi. Llega el día de la cena y todo va muy bien, aunque Lulú se siente mal por haber engañado a todos. Raúl aparece y le dice que la dejó porque ya no se divertían juntos. Sin embargo, Raúl no se da cuenta de que el problema no era Lulú. Ella es, sin duda, una mujer maravillosa. En el apartamento de Javi, un vecino coquetea con Lulú, lo que incomoda a Javi. Él la lleva a su apartamento y comienza a besarla, ya que sin duda estos dos se han estado deseando desde hace un tiempo. Así, entre besos y caricias, pasan esa noche juntos, continuando por la mañana lo que empezaron la noche anterior. Comparten un momento agradable, leyendo poesía que Javi había escrito, lo que les permite pasar otra noche juntos. Pasan el día compartiendo y conociéndose aún más, ignorando las llamadas de Raúl. Lulú le cuenta a Magdalena que pasó todo el fin de semana muy apasionada con Javi, mientras Raúl sigue insistiendo en hablar con ella. En la televisora, Lulú juega un poco con las cámaras, sin saber que está siendo grabada, demostrando que tiene toda la actitud y aptitud para ser presentadora de un programa de deportes. Cuando le muestran su nueva oficina, pide hablar con el presidente de la televisora porque no quiere continuar con la farsa. Sin embargo, Ana ya se le había adelantado y la expuso ante Luis y Donato Martín, lo que provoca que sea despedida de la televisora. Se disculpa con Ana, expresando lo avergonzada que está, pero también afirma que ama los deportes y le hubiera gustado trabajar con ellos. De camino a casa, Lulú se encuentra con Raúl y para empeorar las cosas, oye a Javi hablar con su amigo, diciendo que no ama a Lulú. Después de una discusión, Javi le pide que no tire por la borda todo lo que ha logrado, pero el miedo de Lulú a lo que está sintiendo la lleva a volver con Raúl. Sin embargo, nada será igual. Esa noche se vuelve eterna para Javi, quien comienza a escribir sobre Lulú, la mujer que sin duda ha cambiado su vida. Mientras tanto, Lulú, desconsolada, le cuenta a Magdalena que se ha enamorado de Javi. El amigo de Javi intenta animarlo, pero nada de lo que hace ayuda a cambiar su estado de ánimo. Al día siguiente, Raúl le propone matrimonio a Lulú, pero esto parece no significar nada para ella. Esa noche, recibe un mensaje de Javi, lo que la impulsa a cambiar su mentalidad y darse cuenta
de que no quiere seguir viviendo esa mentira, dejando a Raúl para siempre, no sin antes decirle que está cansada del engaño y que se va con quien le dio el mejor momento de su vida. Así, junto con Magdalena, vuelve a buscar a Javi y le dice que ahora sabe lo que significa estar verdaderamente enamorada, un sentimiento que él corresponde. Al final, la televisora necesitaba un analista deportivo y, al no haber ninguna persona adecuada disponible, Ana muestra el video que se grabó de Lulú. Y así termina la película, demostrando que a veces nos encontramos con personas en nuestras vidas que drenan nuestra felicidad y poco a poco nos la quitan, mientras que otras siempre se esforzarán por darnos lo mejor de sí mismas. Y eso es todo. No olvides dar un me gusta y dejar un mensaje, ya que me ayuda mucho. Nos vemos en el próximo video. Adiós.